Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Círculo Político, el programa que TVO tiene a bien presentar a su consideración de todos los que afortunadamente nos hacen el favor de seguirnos en el estado de Veracruz, en la zona de las altas montañas, en todos los lugares donde la señal de la televisión por cable llega a través de Easy y de las diferentes plataformas de comunicación que nos hacen favor de difundirnos a todos ustedes. Muchas gracias por los comentarios que nos hicieron acerca del programa anterior, donde tomamos el punto de vista de Orizaba y de Córdoba, y que nos permitió tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo actualmente. Vamos a preparar un programa consecuente, precisamente para que haya un debate más en forma, más dinámico entre las dos principales ciudades de el centro de Veracruz. Y el tema que vamos a abordar hoy es un tema político, nacional, que tiene que ver mucho con lo que ha sucedido en las semanas posteriores. Me voy a permitir hacer una reflexión histórica que nos da un contexto. Carranza, que es el líder revolucionario que sobrevive a la lucha de la Revolución Mexicana, toma el control político del país y hace la Constitución Política del 17, dejando a un lado a Villa y a Zapata porque tenía más preparación, porque tenía el apoyo del ejército porfiriano que se convirtió en el ejército constituyente y que tenía en sus generales las viejas costumbres del porfiriato, pero que eran necesarias para precisamente mantener la estabilidad después de una guerra muy sangrienta. Álvaro Obregón, después de la muerte de Carranza, toma el poder, lo matan a Álvaro Obregón y empieza la parte de los caudillos y sobre todo de los generales. Y es el general Cárdenas quien llega al poder con cierta tendencia de izquierda, pero su antecesor quería seguir gobernando, que era Plutarco Elías Calles, y que junto con Maximiliano Ávila Camacho formaban un triángulo de poder donde el presidencialismo era una fortaleza, pero que todavía no estaba estructurada políticamente. Ese término se llama el maximiato. Y una de las características actuales es precisamente que el caudillo de Tabasco, pretende seguir teniendo esa influencia que aparentemente ya habíamos dejado atrás en el siglo pasado, y todo parece indicar, Rodolfo, que el señor López Obrador sigue teniendo un tutelaje con la presidenta de la República. Los saludo, como siempre, al auditorio, a todos ustedes. Y bueno, desde mi punto de vista depende mucho el enfoque, en este caso político, con el que se analice esta situación. Toda vez que Andrés Manuel sigue siendo una figura que fortalece a sus simpatizantes. Hay sectores que todavía lo ven a él muy bien, y para el movimiento que él encabezó y que continúa ahora con Sheinbaum, pues la aparición de él fortalece a sus bases. Finalmente, por su experiencia ya como gobernante y en la relación internacional o bilateral que tuvo, por ejemplo, con Estados Unidos, pues él tuvo la oportunidad de conocer a Trump de una manera. En este caso,
pudiera interpretarse como fortaleza para sus bases, el que él salga y haga una carta y mencione todo esto que ya sabemos. Pero los críticos pues ven que si él sale constantemente, ¿sí? Pues le resta autoridad a la actual presidenta, que es Claudia Sheinbaum. Creo que las apariciones que él ha estado haciendo en situaciones de esta situación tirante que pudiéramos decir con Estados Unidos, le viene bien a sus bases, a su movimiento. Sin en cambio, sí puede interpretarse como un tutelaje ante Sheinbaum, que a final de cuentas, para los efectos diplomáticos entre Washington y México, lo importante es lo que dice la presidenta, lo que dice Relaciones Exteriores o sus instituciones de Estado, no lo que dicen los expresidentes. Aquí, desafortunadamente, rompe con esa tradición de que el presidencialismo anterior debe de desaparecer, no tiene por qué tener injerencia, y lo hemos visto los últimos sexenios, a donde hasta se van del país algunos expresidentes y dejan gobernar a quien queda. En este caso, para no hacerte la más cansada, Peña Nieto termina su periodo y se va. O sea, pero si vamos a una continuidad como es ahorita, Fox y Calderón, finalmente Fox no salió a hablar el tiempo de Calderón. De Calderón. Hablaba y decía sus opiniones y demás, pero nunca metiéndose en el gobierno de Calderón. Sí. Pero en este caso, sí sale Andrés Manuel a dar su punto de vista y a criticar, en este caso, al gobierno de Estados Unidos en su política exterior con México, ¿no? Entonces, se podría, te digo, los analistas y los detractores en un momento dado de Andrés Manuel y del movimiento, pues sí pueden decir que hay cierto tutelaje con la presidenta actual. Emanuel, bienvenido nuevamente a Círculo Político, y hay una pregunta del teleauditorio que dice: ¿quién gobierna realmente México hoy? La respuesta: la presidenta o el expresidente, a tu parecer, y a la pregunta del auditorio. Mira, pues lo que pasa es que los señalamientos que hay realmente de Estados Unidos y por los que aparece el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y esto creo que eso es algo más profundo de lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Hay que recordar, a ver, sí, efectivamente gobierna Claudia Sheinbaum, apenas no lleva ni 2 años, ¿no?, de ser presidenta de la República, pero venimos de todo un modelo de gobernar. Y hay que recordar que quienes hoy son señalados por Estados Unidos, pues son precisamente obradoristas. O sea, son personajes políticos que vienen desde la etapa de Andrés Manuel López Obrador. Cuando llega Claudia Sheinbaum a la presidencia, bueno, ahora hay 2 equipos políticos dentro de un mismo modelo de gobierno. Aquel equipo político que viene desde Andrés Manuel López Obrador y aquellos, ¿no?, que Claudia Sheinbaum como Omar García Harfuch, ¿no?, que vienen con ella. ¿Qué pasa? Que quienes hoy están señalados son Adán Augusto, ¿no?, con la barredora en Tabasco, cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador, Rocha Moya, ¿no?, quien le llamaba hermano Andrés Manuel López Obrador, aquellos gobernadores y funcionarios que hoy les han quitado la visa para poder estar en Estados Unidos, la gobernadora de Baja California Sur, todos ellos son obradoristas. Entonces es lógico que hoy salga el expresidente de la República a defender prácticamente pues su legado, porque lo que hoy se está atacando pues no es el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque muchos de los delitos que hoy se les acusa pues fueron hechos, esos delitos ocurrieron en el sexenio pasado. Por supuesto que de aplicarse la ley y de proceder todas esas denuncias, el implicado directo sería
quien era presidente de la República en ese momento, que era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces es lógico que él salga, ¿no? Y te voy a decir algo, él sale con una carta que yo le llamaría la carta de las mentiras, ¿no? Porque si empezamos a desentrañar, te voy a decir solamente 2 puntos que dice en esa carta, que prácticamente es una carta dirigida a Trump. No se la dirige a los mexicanos, se la dirige a Trump, que es el que está haciendo todas estas acusaciones, ¿no? Fíjate, él le dice, mientras fui presidente, él se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Vaya, yo desde que recuerde que Donald Trump tomó protesta como presidente desde su primera vez, siempre ha hablado mal de los mexicanos. No recuerdo una sola ocasión en donde Trump se haya referido a favor de los mexicanos. Y hoy Andrés Manuel López Obrador habla de intervencionismo y de autodeterminación de los pueblos, pero él se olvida que cuando Trump se reelijo, cuando era presidente de la República, el mismo Andrés Manuel López Obrador fue a Washington a respaldar la reelección de Donald Trump, aunque Trump le daba con todo a los mexicanos y en cada oportunidad que tenía hablaba mal de los mexicanos. Otra de las cosas que él dice en su carta, dice que Estados Unidos nos apoyó mucho en la época del COVID, cuando México fue líder mundial en muertes por COVID. Yo que nos explique en qué nos apoyó Estados Unidos cuando había países que ya estaban vacunando a su gente y México todavía veía muertos y muertos y muertos en todos nuestros sanatorios aquí en el país. Entonces yo lo veo más como un acto de desesperación producto de esta vorágine que está viendo a nivel nacional, pero sobre todo porque a quien hoy está atacando el gobierno de Estados Unidos con estas acusaciones fundadas, y digo fundadas no porque haya sentencias, sino porque, como lo dijimos en 2 programas pasados, hay señalados que ya solitos se han ido a entregar para poder hablar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando el río suena, pues es que agua lleva. Yo creo que lo que está haciendo es asomarse por una desesperación de que ve que su legado podría, en un solo plumazo, venirse para abajo. Es importante señalar que tenemos un conflicto diplomático con Estados Unidos y que Estados Unidos y México tienen una relación comercial la más fuerte a nivel mundial. Para que nos demos una idea, el 80% de los autos fabricados en México se van al mercado de Estados Unidos. Los señalamientos acerca de la entereza o la honradez de algunos gobernantes mexicanos enanados de Morena dificulta las cosas, y sobre todo el hecho de que si ya habíamos dejado el caudillismo muy lejos, regresar a él es un auténtico retroceso. Continuamos en el siguiente segmento y vamos a enfocarnos a otro tema muy actual. México está en el ojo de todo el mundo porque precisamente se inauguró el Mundial y después de un partido México ganó, mucha gente está contenta y eso nos abre un panorama de fiesta porque al mexicano nos encanta la fiesta. Pero también sucedió que a los ojos del mundo salieron muchos problemas sociales que nosotros conocíamos y que están teniendo una difusión muy grande. Hay una ley en México que permite el uso de la fuerza pública, que la reglamenta desde 3 perspectivas. 1, tiene que ser legal, o sea, tiene que haber un marco jurídico. 2, tiene que ser proporcional, o sea que no se puede utilizar la fuerza pública en manera exagerada. Y 3, tiene que ser necesario. Y lo que vimos en el contexto del Mundial, Emanuel, fue
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó la calle, las exoservidoras de Tlalpan tomaron la calle, los vendedores ambulantes tomaron la calle, los restauranteros hicieron reclamos, las madres buscadoras fueron limitadas, los transportistas y agricultores también salieron a la calle, tomaron algunas carreteras. A los de los palcos. Las personas dueñas de los palcos, nada más hay que hacer una mención, se quejaron de que no les podían meter alimentos y bebidas, y en Europa usted va a ver un partido de fútbol y no le venden cervezas, ni tortas, ni caguamas, ni nada. No, ahí te venden una cerveza sin alcohol. Por eso no hay tanta fiesta. Pero aquí en México, qué aburrido. Aquí en México se usó la fuerza pública para detener y que no hubiera tantas desmanes. ¿Es correcto, Emanuel, que prioricemos el espectáculo? Es para ricos, porque solamente los ricos podían ir a pagar esos boletos, y que dejemos que los problemas sociales sigan ahí y los reprimamos. No, por supuesto que no, y sobre todo cuando esos problemas sociales fueron pues tu catapulta, ¿no? Para poder llegar al poder. Hay que recordar que muchos de estos grupos que hoy están protestando, ¿no? al gobierno, lo que le dicen no es nada que ellos no sepan. Lo que le dicen es que cumpla su palabra con lo que ellos mismos se comprometieron. Y voy a mencionar a la CENTE, que en el programa que hablamos de la educación pública en México, aquí lo tocamos, ¿no? Precisamente la CENTE apoyó al obradorismo para poder llegar al poder. Su dirigente le dio votos, incluso su dirigente del CENTE fue la secretaria de Educación, aquí lo dijimos, del segundo periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy el dirigente del CENTE es senador de Morena también. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum fue candidata a la presidencia, ella se comprometió con la CENTE, y es sabido por todo el país, a derogar la ley del IMSS, sabiendo que esto era algo totalmente imposible para México, para el país. Y tan imposible es que, mira, poder derogar la ley del ISSSTE requeriría que México sacar de México el 20% de su Producto Interno Bruto. Esto quiere decir más de lo que México recauda. México recauda el 16% de su Producto Interno Bruto, que es la totalidad de todos sus bienes y servicios, ¿no? Ya lo que el país aporta en determinado periodo de tiempo, ¿no? O sea, es algo totalmente imposible. Pero ¿qué pasó? Lo que aquí hemos hablado, que este gobierno, para poder llegar al poder, pues precisamente tuvo una narrativa de imposibles con la ciudadanía, y hoy se está topando con la realidad. Y es lógico que ahora que hay un mundial que tiene, pues obviamente los ojos de todo el mundo están puestos en México, es obvio que hoy todos estos grupos pues busquen un escaparate. Lo que no se vale es que en época de campaña puedas sí sentarte a una mesa de diálogo a prometer lo que tú sabes que no vas a poder cumplir, lo que sabes que no tienes en el cajón para poder cumplirle a los ciudadanos, y que hoy ocupes la represión para poder decir no se va a poder y necesito que me liberes las calles porque tiene que estar limpio el país antes de que iniciemos el jueves, ¿no? ¿El uso de la fuerza pública fue represión o fue parte del mandato legal? Mira, yo en este caso veo una fuerza pública para contener el acceso a estos grupos al estadio Banorte. Por ahí un grupo encapuchados y demás fueron los que finalmente agredieron y enfrentaron a la policía. Debo decirte que lo comentamos en programas anteriores y hablábamos de la oposición. Decíamos que la oposición pues difícilmente va a poder ganarle a Morena. Y yo decía que la oposición real son estos grupos los que ha estado el gobierno en curso dañando, afectando,
porque también estuvieron hasta los jueces por ahí que de alguna manera se manifestaron. Jubilados de Pemex, en fin. Muchos sectores han sido lastimados, han sido atacados y que vieron la oportunidad ante los ojos del mundo, pues manifestarse para que finalmente el gobierno los escuchara y dé soluciones a la problemática que actualmente tienen. Como bien lo decía Emanuel, en campaña se prometen muchas cosas y no es que desconocieran realmente la problemática económica del país, sino que para ganar votos, pues hablas lindura y media, ofreces las perlas de la Virgen y luego resulta que ya estás en el gobierno y te das cuenta que no tienes posibilidades de cumplir, porque obviamente hay un recurso que no alcanza para todas esas necesidades. En este caso, comparo, por ejemplo, el 68, cuando el Mundial, las Olimpiadas, perdón, en este sentido, a donde sí se usó la fuerza pública, pero en exceso, hubo muchos muertos, jóvenes que de alguna otra manera en Tlatelolco fallecieron. Ahí sí fue una represión muy marcada de la fuerza pública. Yo en este caso veo una contención solamente de los grupos para no pasar a las cercanías del estadio. Y bueno, pues ahí está una muestra de que no se está gobernando de la mejor manera, porque pues muchas organizaciones aprovecharon para manifestarse, ¿no? Bueno, perdón, René. Bueno, quiero acotar nada más algo ahí. Lo que pasa es que te voy a decir algo. En el 68 no existían redes sociales. Nosotros en el México contemporáneo, ¿no? Ya prácticamente nos enteramos de toda la represión que hubo en el 68, ¿no? Ya en los documentos, ¿no?, posteriores que se fueron revelando. Hoy, pues tú reprimes a un grupo disidente, inmediatamente, ¿no? Todo el país se entera, ¿no? En ese entonces el PRI todavía pues tenía esa salvedad, ¿no?, de que podía cubrir muchas cosas. Hoy sería imposible prácticamente que Morena pudiera a los ojos del país, no solo del país, del mundo entero, porque hoy en un solo clic en todo el mundo aparecería, ¿no?, la represión que estuviera teniendo el país anfitrión contra sus ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso también ha frenado al gobierno actual, ¿no? Porque hoy no estamos en el México del 68. A mí me parece, en lo particular, que el uso de la fuerza pública en esta situación fue necesario, porque estamos en el escenario mundial. No nos estaban viendo 1 millón, nos estaba viendo muchísima gente. Fue limitada, sí, porque también estaba, vamos a decirlo, bien organizada, y nunca se vieron eventos demasiado violentos, sino simple y sencillamente el ejercicio que el Estado está facultado. Y la otra es que estaba dentro del marco legal. O sea, ¿viste bien que se reprimiera a los... que se utilizara la fuerza pública. Que hubiera contención, precisamente para que no estallara las situaciones... Una confrontación. Una confrontación y el anarquismo. Pero aquí la pregunta es ¿por qué dejaron llegar a estos niveles y no utilizar la política para llegar a un acuerdo? Te comento. Siempre en las mañaneras y en donde finalmente ha podido en el escenario, la presidenta siempre ha dicho el diálogo. Estamos en mesas de diálogo, pero el diálogo resulta que es escucharte y decirte no se puede, no te doy solución, entonces abandono la mesa de diálogo, igual, sin soluciones. Y eso es lo que está pasando. Finalmente dejaron crecer, ¿sí? Ahora sí que, como dicen los enanos, le crecieron y a fin de cuentas ya no han podido contenerlos, ni con el diálogo,
ni con las buenas intenciones, ni con los mejores deseos. Se necesita más, se necesita realmente soluciones que le den a todos estos inconformes por lo que están diciendo, por lo que se están manifestando. Los transportistas en las carreteras, la violencia, los robos, los crímenes de choferes, las desaparecidas, que de alguna manera las fiscalías no están atendiéndolas como debería de ser, los propios maestros de la CENTE, que debo decirte, no es la CENTE, también es el CENTE, porque a fin de cuentas también están involucrados el CENTE. Son lo mismo. Es lo mismo, o sea, obviamente ellos aprovechan para extorsionar al gobierno, porque esa es la verdad. Yo te apoyé, ahora dame. A fin de cuentas, aunque no esté en lo legal, aunque no sean mis peticiones legales, porque por ejemplo la abrogación de la ley del ISSSTE del 97, pues obviamente no sería posible por lo que dices. ¿De dónde voy a sacar un 20% del PIB claro, si ni siquiera recaudo eso, ¿verdad? A fin de cuentas es imposible y no lo quieren entender. Ese es el problema, la necedad a veces para ver qué saco. Entonces ese es el problema que sucedió. Lo dejaron crecer y ahí están las consecuencias. Pero además, ¿sabes por qué, Rodolfo? Porque esa narrativa, por eso no han podido, porque esa narrativa que hoy tiene la gente, que hoy tienen los transportistas, que hoy tienen todos aquellos que ahorita se quejan, pues era la misma narrativa que ocupaba Morena y la Cuarta Transformación antes de llegar al poder. Cuando era oposición. Cuando era oposición. Entonces es obvio que ellos le dicen, a ver, ¿de qué me hablas? Si cuando tú estabas de este lado pensabas como yo, si cuando estabas de este lado exigías como yo, es más, ni siquiera eras más decente, ocupabas las mismas palabras que yo estoy ocupando ahorita. Entonces, no puede ser que ahorita que ya estás del otro lado del escritorio, sí, claro, como ya vienes con tus camionetas blindadas, con tus guardaespaldas, con tus guarros aquí atrás, con tus millones acá, con otros en Estados Unidos, así, entonces sabes que ya no alcanza, entonces ya no puedo. No es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Fíjate que aquí aplica totalmente. Aquí aplica lo que el gran Carlitos Salinas de Gortari dijo. Ni los veo, ni los oigo. Sí. Esa es la actitud de este gobierno ante una problemática social que en este momento no ha resuelto. Continuamos con este tema candente y otro que también va a ser muy explosivo. Hemos recibido varias preguntas en las redes sociales y me voy a permitir, Rodolfo, leerte una que me interesaría que tú contestaras. ¿Qué debería priorizar México para fortalecer su política exterior en estos momentos? Bueno, hemos visto cómo ha actuado este gobierno de Claudia, que finalmente es continuidad del anterior, a donde no le ha dado realmente importancia a las relaciones exteriores. Tan es así que Andrés Manuel casi no acudió a ninguna de las reuniones de las organizaciones que finalmente forma parte. Minimizó, es más, hasta acusó de que no sirve, así como Trump, así más o menos en la misma postura. Y eso ha hecho que México tenga limitado su relación exterior. De hecho, acaban de cambiar a Esteban Moctezuma como embajador de Estados Unidos, y creo que quien más o menos hizo un buen papel fue el canciller Ebrard, que de alguna manera pudo sobrellevar la política de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio y demás. Ahorita con las declaraciones de Trump, a donde dice que para él no es muy importante el Tratado de Libre Comercio, que realmente ellos
casi son autosuficientes, que no necesitan ni de México ni de Canadá. Así lo dice, ¿no? Finalmente la realidad es otra. Sí, los números comerciales son totalmente diferentes, ¿no? Pero pues él está en campaña, porque a fin de cuentas sabemos que en noviembre vienen elecciones de allá, ¿no? Y digo, hablando de esas relaciones exteriores, como tú dices, ¿cómo podría fortalecerlo? Primeramente, con disposición de parte del gobierno para buscar una relación amistosa con las demás naciones, para empezar. No descalificar, como lo ha hecho con otros países, y que hasta han sacado a los embajadores de esos países por los señalamientos a veces contra el gobierno de otros países. Entonces, yo creo que necesita fortalecer las relaciones exteriores con gente diplomática, con gente que finalmente tenga oficio político y diplomático para buscar negociaciones, acuerdos, y que a México lo pueda impulsar, porque México tenemos muchas cosas que ofrecer al exterior. Sin en cambio, está limitado precisamente por la falta de oficio, por la falta de sensibilidad de las personas que elige como representantes ante otros países. Porque son cargos diplomáticos que ocupan políticos. Y hubo un tema, Emanuel, la semana pasada, que causó una fuerte controversia acerca del resultado de las elecciones en Coahuila, donde el PRI metió 16 contra 0 de Morena, 0 del PAN y 0 de Movimiento Ciudadano. Verde. Sí, no, 0 también el verde. ¿Esto qué refleja? ¿Un debilitamiento de Morena, de los otros partidos de la oposición? ¿O representa que los ciudadanos están pasando factura a los errores que se están cometiendo por todos los partidos políticos? Pues mira, Coahuila refleja de alguna manera algo muy peculiar, ¿no? Para empezar, Coahuila es un estado muy participativo electoralmente hablando, ¿no? Tan solo en la elección judicial tuvo el 60% de la participación, no fue el estado donde mayor participación hubo en todo el país. Y realmente allá la gente vota muy razonadamente, ¿no? Por ejemplo, en la elección pasada gana Morena la presidencia de la República, ¿no? Sin embargo, ganan gobernador el PRI, diputados locales los gana la alianza, pero los diputados federales se los reparten, ¿no? Y también los presidentes municipales pues tienen del PAN, tienen del PRI, etcétera, ¿no? O sea, la gente ya vota muy razonadamente, pero además de todo, tienen un gobernador muy bien evaluado por los ciudadanos, ¿no? Independientemente de que hoy Morena diga que hubo trampa o que no la hubo, ¿no? Como si ellos les fuera ajeno todo esto, ¿no? Y también independientemente de que digan que no ganaron nada, que se quedaron con lo mismo, que en realidad Morena ya sabía que eso iba a pasar, no, para nada. Hubo morenistas de todo el país y de sus partidos aliados que fueron directamente a Coahuila a operar y a reforzar sus filas porque pensaban realmente ganar Coahuila. Aquí incluso en Veracruz, en el evento que tuvo la gobernadora Rocío Nale, se le acusó a la dirigencia del Partido Verde de no haber acudido, ¿no? En una rebeldía, ¿no? a la gobernadora, y ellos en una carta aclaran que pues se encontraban operando en el estado de Coahuila, ¿no? Haciendo el llamado de la dirigencia nacional para fortalecer en Coahuila para ganar Coahuila. Entonces, claro que Morena y claro que sus aliados querían ganar Coahuila, lo que pasa es que no les alcanzó. Yo lo que creo, con esto termino la idea, lo que yo creo, la enseñanza que nos deja esta contienda en donde el PRI arrasa en Coahuila, más allá de que si el PRI está fortalecido o de si tiene que ser alianzas o no en la elección que viene, es que el secreto para poder ganar una elección, sea frente a Morena o sea frente al monstruo que sea, son los buenos gobiernos. Cuando hay un buen gobierno, sea del color que sea, si realmente la gente, el ciudadano, palpa
que estás haciendo un buen papel, que no estás robando ni metiendo la mano al cajón, como dijimos en el programa pasado, te va a dar el voto. Así fue como el PAN pudo ir permeando poquito a poquito en la ciudadanía, en sus municipios, en sus diputados que iba teniendo, uno en cada estado, un alcalde, 2 alcaldes en cada estado. Así fue como el PRD se abrió paso también, gobernando en la Ciudad de México, gobernándola bien para sus ciudadanos. Entonces, con esto cierro la idea. Yo creo que lo que hoy nos dice Coahuila es que tengamos enfrente al partido que sea, si tienes un buen gobernante, si tienes una buena estructura, aún el PRI, que es uno de los partidos a nivel nacional peor visto, puede ganar si hace un buen papel con el ciudadano. Fíjate que en ese sentido te platico. Coahuila no es muy grande, tiene 16 distritos. De esos 16 distritos, la vez pasada hubo alianza con PAN, PRI, PRD, y prácticamente entre ellos 3 tuvieron la mayoría. O sea, 5 Morena, 1 PT, 1 PBM, 1 MCD, algo así. En esta ocasión, o sea, a fin de cuentas, con sus aliados, tenía la mayoría en el Congreso, Coahuila. Actualmente, en esta nueva elección, pues hace alianza con un partido local, que es Movimiento Democrático de Coahuila, y gana los 16 distritos. Allá son 25 diputados. Entonces va a haber 9 diputados plurinominales. Ahí le alcanza a Morena, por el número de votos, posiblemente 4 diputados. Pero, como tú bien lo decías, ya no, el PAN ya no tiene representación, el Verde ya no tiene representación, el PT ya no tiene representación. Luego entonces, el PRI, como bien lo comenta, pues tiene fortaleza en Coahuila y en Torreón y en Saltillo. Esas son las principales ciudades. Son 8. En este caso son 8 distritos. A fin de cuentas, ahí pesa mucho los Moreira, ahí pesa mucho gente que de alguna manera es del PRI nacional. Sin en cambio, debo de confesarte, es un triunfo que pues obviamente refrenda en Coahuila el PRI, porque a fin de cuentas pues gobernaba ya el PRI. El gobernante en turno lo está haciendo bien, y como bien dice, si tú lo estás haciendo bien, pues obviamente voto por ti. Aunque dice Morena, pues todos quedamos igual, pues no tan igual, porque a fin de cuentas de 5 que tenía, nada más agarra 4, y plurinominales, no gana ninguno de mayoría. Oye, el porcentaje de votación bajó de 26 a 22. Así fue también, ¿no? Sí. Entonces, si esto lo juntamos con lo que sucedió en Veracruz y lo que sucedió en Durango el año pasado, pues obviamente va a la baja Morena. O sea, perdió, ¿cuántos municipios perdió en Veracruz? En Durango. Entonces, sí, creo que la gente le está pasando factura a Morena. Es más, el grito ayer en el estadio Banorte decía fuera Morena, y se escuchaba en todo el estadio. Y déjate que a lo mejor los turistas ni siquiera son de acá, ¿no? De México, pero fue un grito de fuera Morena. Razón por la cual la presidenta mejor se fue a varios kilómetros del lugar ahí, hermanos, sí, no hermanos, no sé cómo se llama ahí el lugar con la jefa de gobierno, a ver el partido, porque bien sabía lo que le esperaba si se presentaba. Un abucheo total, porque te digo, va a la baja, con todos los manifestantes alrededor y la gente sabiendo la causa. No, hombre, pues finalmente sí hubiera garantizado un abucheo total. Sí, estamos hablando afortunadamente de la pluralidad y de la importancia de los votos que la ciudadanía emana y que son consecuencia de la reflexión, de la comparativa, como dice Manuel, como dice Rodolfo, de un buen gobierno
contra una propuesta que, si bien es popular o era popular, no tuvo una buena dirigencia, no tuvo un buen manejo político, y quedó claro que los dos principales responsables de esa elección en Morena era Luisa María Alcalde y el Andrés López Beltrán, que se fueron antes de que... que no fueron capaces de revertir medianamente el resultado, que han de haber gastado mucho dinero, Muchísimo. y que al final de cuentas, en la política, lo que cuentan son los resultados. No es como una lucha de intenciones, es una lucha de resultados. Y en ese caso, Coahuila nos demostró que la pluralidad puede regresar a nuestro país. Continuamos. Después de estos temas que hemos abordado, después de la actualidad que estamos viviendo y que ha sido muy intensa y variopinta, es un momento de sacar conclusiones, Emanuel, acerca de que si la forma en que ha reaccionado el gobierno federal en esta coyuntura diplomática, política y futbolera ha sido pertinente, ha sido deficiente o navegó de a muertito. Pues es que mira, yo creo que el gobierno hoy se está topando, ¿no?, con su propia narrativa en un momento pues coyuntural, ¿no? Como bien lo dice, es un contexto político, diplomático y todavía futbolero, ¿no?, que se juntan. Y se está topando con su propia narrativa, ¿no? Porque él creía que con lo que hasta ahora han hecho bien, que creo que todos aquí se lo hemos reconocido, pues con eso basta, ¿no?, para poder permitir que haya funcionarios que se escuden, ¿no?, en lo que está haciendo el buen gobierno para que ellos roben, ¿no? Y ¿Están robando? No, pues a ver, y no lo digo yo, ¿no? Es lo que hoy la ciudadanía está viendo. Yo creo que hoy la presidenta se debería estar haciendo una gran pregunta que podría marcar el rumbo de su gobierno. ¿Vale la pena realmente defender, ¿no?, sacar la cara, ¿no?, por quien a todas luces está manchando el gobierno con actos deshonestos, ¿no? Y manchar todo un legado que podría dejar la cuarta transformación. Porque a ver, ¿se han hecho cosas buenas? Claro que sí, las hemos reconocido. Se ha reducido la pobreza, se ha aumentado el salario mínimo, se han aumentado las pensiones, vamos a llegar a 43 millones ya de personas pensionadas. Son cosas muy buenas que ha hecho la cuarta transformación. Pero a ver, porque tú me das esto, yo tengo que permitir la opulencia. Porque tú me das esto, yo tengo que permitir que haya funcionarios ligados al narcotráfico. O sea, porque tú me das 10 pesos, yo tengo que ni siquiera opinar del por qué tú tienes 100 pesos y ni siquiera tienes el poder de poder decir cómo los conseguiste. O sea, pues si tú antes llegabas en un Suru y ahora resulta que estás con 2 camionetas blindadas y, como decíamos en el bloque anterior, con un montón de guardaespaldas atrás y no puedes comprobar, ¿no?, con tu salario, ¿cómo es que eso lo conseguiste? O sea, porque yo recibo una dádiva del gobierno, me tengo que callar y no tengo que opinar del por qué tú sí tienes 100 veces más que yo, cuando incluso muchos de los funcionarios que hoy están atrás de un escritorio vivían igual que los que hoy reciben pensión del gobierno, vivían igual que los que hoy reciben una dádiva del gobierno. Sí, pero la gente de este lado, claro que le da para ir viviendo al día y claro que le da para ir pagando sus gastos, y qué bueno. Sí, pero los que están de aquel lado del escritorio ahora ya no viven en su departamento que tenían ni en su casa del Joviste. Ahora ya viven allá en una casa residencial. Entonces, yo creo que hoy el gobierno se está topando con esa narrativa, que hay funcionarios que han abusado del poder,
Yo no digo que todos, pero lo que yo creo que tienen que hacer aquellos que tienen el mando es llevar al banquillo a todos aquellos que han abusado de la confianza que los ciudadanos les han dado, y que se queden aquellos funcionarios buenos, que se queden aquellos funcionarios que en verdad quieren servir al pueblo. Eso es lo que todos pedimos. Fíjate que me viene a la mente un meme que vi en las redes que decían sin yate. Ya sabrás a quién me refiero, ¿no? Sin yate. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, oye, tener un yate, andar en una moto acuática, tener ciertas propiedades y demás, cuando finalmente tus orígenes no eran como para que tuvieras esas fortunas, digo, está a la vista de la gente. Entonces no es que estés especulando que si te robas o no, sino que lo estás viendo, y entonces esto pierde la credibilidad de esa máxima de no robar, no mentir, no traicionar, porque ese fue el legado que dejó Andrés Manuel, aunque a final de cuentas exageraba con sus 200 pesos en la cartera y un par de zapatos, ¿no? Y entonces, pues cuando se les señala a los hijos de estar involucrados en el huachicol y demás, con los amigos como Amicar y demás, hijos de gobernador Moya y otros, pues obviamente todo eso va haciendo que pierdas la confianza realmente de la política austera y republicana de la que se manejaba o con la que llegó en el discurso, y que tuvo y vendió la esperanza a mucha gente que creyó que así debería de ser el gobierno, y no como los rateros y corruptos priistas o panistas que estuvieron antes. Creyó en esa esperanza. Desafortunadamente se está dando cuenta de que no es así. Entonces yo siento un debilitamiento fuerte con relación a la narrativa, y sin quitarle los méritos que ha tenido, porque todas las cosas que dice que ha hecho muy bien Morena se las reconocemos, aparte los programas sociales que también son clientelares, porque obviamente ahora quien los maneja pues es la presidenta del Morena, y a fin ella tiene el padrón de todos los beneficiados, ¿verdad? Y ahora vete a saber cómo los vayan a utilizar, con qué argucias, como para decir o votas o te quitamos el programa o te borramos del programa, porque pues esas pueden ser las amenazas reales a todos los beneficiarios, ¿no? Entonces, quién sabe cómo se vaya a manejar esos padrones, cómo se vaya a manejar esa política, pero lo que sí es cierto es que va a haber mucha gente tan inconforme que no le va a importar si es amenazada con perder un beneficio económico, porque realmente su integridad y su beneficio mayoritario se ve afectado. Luego entonces yo pienso que sí está a la baja. ¿Está en una crisis, Marco? Yo creo que sí, está en una crisis porque el ciudadano, mira, había una frase que decía que la conciencia del ciudadano tarda, pero siempre llega. Siempre el ciudadano, tarde o temprano, se da cuenta de las intenciones de su gobierno. Y eso le ha pasado al PRI, y eso le pasó al PAN. Al PAN solamente le duró 12 años, y hoy le está pasando a Morena. Ahora, ¿por qué tardó tanto en el PRI? ¿Por qué con el PAN fueron 2 sexenios? ¿Y por qué ya hoy también no está tardando tanto con Morena? Apenas lleva su segundo sexenio. Bueno, porque obviamente la gente, hoy el ciudadano está mucho más maduro políticamente, ¿no? Enterado. Está más enterado, ¿no? Es mucho más fácil, lo que decíamos hace rato con lo del mundial, es mucho más fácil hoy enterarte de las verdaderas intenciones de tu gobierno. Es más fácil que saques hilaciones, ¿no? Y concluyas. No es tan fácil ya burlar al ciudadano, ¿no? Mira, yo recuerdo en la época de Ricardo Salinas de Gortari ocupaba una frase, ¿no? Le decían, oiga, es que dice que su secretario, política ficción. Oiga, es que dicen que usted se reunió, política ficción. Y ahorita tú le dices, ¿no? al gobierno del segundo periodo de la Cuarta Transformación, ¿no? Le dices, oiga, es que dicen que Rochamoya, intervencionismo, ¿no? Oiga, es que la barredora, intervencionismo. Ya se abrió una carpeta de investigación. Exacto. ¿Y sabes por qué ocupan el tema de intervencionismo? Porque saben que eso es lo que une al mexicano.
porque los mexicanos somos muy patriotas, ¿no? Hemos sufrido tanto históricamente, ¿no? El intervencionismo hacia nuestro país, que es algo identitario, ¿no? Y por eso hoy en el Mundial, todos, a pesar de que ya no hablamos de eso, pero a pesar de que es un Mundial para ricos, ¿no? Y que solamente pueden ir ricos al Mundial, hoy seguimos, ¿no? Con la camiseta de México y todo, porque somos muy patriotas. Entonces, cuando vemos que alguien quiere como que atacar al país, aunque sea nada más de lengua, ¿no? Por así decirlo. Traidor a la patria. Ahí saltamos todos, ¿no? Entonces, lo que quiere Morena es que todos saltemos, ¿no? Porque están acusando que uno, que dos, que tres son unos ratas, corruptos y que además de todo están ligados, ¿no? a la peor violencia que hay en este país. Eso no va a pasar, porque la mayoría de los ciudadanos de México somos gente de bien, porque la mayoría de los ciudadanos de México, sí, claro que no queremos que nadie intervenga en nuestro país, pero tampoco vamos a defender corruptos. Por eso hemos cambiado gobiernos, por eso se fue el PRI, por eso se fue el PAN y por eso llegó Morena. Y por eso también, si se comprueba que los de Morena han robado, se tienen que ir también. Entonces, hoy el ciudadano ya no confunde las cosas. Hoy sabe perfectamente qué es ser patriota, qué es ser nacionalista, y sabe también perfectamente qué es encubrir corruptos. Por eso hoy se han topado con pared. Fíjate que mucho de razón tiene Manuel. De alguna manera, el defender a corruptos, el defender a señalados por las fiscalía y juez de Nueva York contra varios gobernadores o gente que les han hasta retirado la visa, obviamente los están investigando. ¿Por qué? Porque están amañados, ahora sí, con la maña, ¿no? O sea, a fin de cuentas, sí tienen ellos información que dicen, ¿verdad?, nuestras autoridades, que las muestren. No hay pruebas. Bueno, pues las pruebas en su momento, pues ahí salen, ahí las tienen. Desafortunadamente para nosotros, el que vengan ahora por vía terrestre a atacar a los cárteles, como ya lo manejó Donald Trump, pues ahora vamos a defender a México, vamos a defender la soberanía, porque nos vienen a atacar. No me vienen a atacar a mí o a ti o a quien nos está escuchando. Vienen a atacar a los narcotraficantes, a los que están haciendo daño al país, a los que están envenenando al país y a los que están traficando fentanilo a los Estados Unidos. No vienen por el ciudadano común, o sea, que no nos vendan esa narrativa equivocada que nos van a invadir y nos van ahora sí a trastocar nuestra soberanía. Yo creo que es una narrativa equivocada que nos quieren vender a los mexicanos. Muchas gracias, Manuel, Rodolfo. No, gracias. Gracias, auditorio, a gracias. Televidentes, muchas gracias a Restaurant La Brasa por su patrocinio. Y hay muchos temas importantes y actuales. Y uno de ellos que vamos a abordar la próxima semana es si la salud pública en México, en Veracruz, en Orizaba, después de 8 años de gobiernos de izquierda, ha avanzado o ha retrocedido. Confiamos en que es un tema actual, que nos involucra a todos. Nos gustaría saber sus puntos de vista de los televidentes. Las redes sociales de TVO están a su disposición y siempre en el ánimo de conservar la pluralidad, de conservar el respeto y dar un punto de vista lo más neutral posible. Muchas gracias. Pues, aguas con los coreanos porque nos pueden hacer la chamba. No hay que confiarnos. ¿Sí? yo a los únicos que le voy es a los BTS. Gracias y nos vemos en el próximo Círculo Político.